La violencia armada en Colombia siempre es un actor invisible en época de comicios. Estas presidenciales han estado muy marcadas por este fenómeno desde el asesinato del precandidato Miguel Uribe y se han mantenido en la atención por cuenta de las amenazas a la seguridad de los presidenciables. Pese a todo, tanto las disidencias de las FARC como la guerrilla del ELN declararon un alto el fuego durante las votaciones. Vamos a hablar sobre cómo es el ambiente en el país y a intentar comprender con Laura Bonilla, politóloga, defensora de derechos humanos y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. También es especialista en estudios y análisis de riesgos por conflictos y experta en conflictos armados en América Latina. Gracias, Laura. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y espero poder ayudar a entender un poco más el panorama colombiano. Muy bien, entonces hablemos primero de la percepción de violencia armada. Los candidatos denuncian la amenaza de grupos ilegales tanto a sus campañas como al voto libre de la población. Pero esas violencias hacen parte de la historia electoral del país. ¿Cuál es la diferencia en 2026 y para ti es comparable o mayor que antes? Mira, yo creo que la principal diferencia, nosotros hemos vivido momentos mucho peores que este respecto a la violencia político-electoral. Hemos tenido, por ejemplo, entre el 2002 y el 2006, tuvimos una serie de denuncias muy fuertes de masacres relacionadas con temas electorales. Básicamente, Colombia empieza a tener este tipo de reacciones armadas cuando hay procesos de cambio o alrededor de procesos de cambio. Ciertas élites violentas y algunas élites políticas, especialmente regionales, pues reaccionan con violencia cuando hay cambios profundos en el país. Y esto pues ha sido una tradición y un patrón de nuestra propia y dramática historia del conflicto armado. Lo diferente es que hoy hay más actores a los que les preocupa y eso ocurre gracias a que Colombia vivió una transición política. Entonces, en la medida en que primero tiene un gobierno de izquierda y tenemos una serie de organizaciones, actores sociales que han estado más cerca a los gobiernos pasados, a la ejecución de los gobiernos, pues esta serie de actores en este momento están siendo más sensibles al hecho de que haya violencia armada en zonas apartadas del país. Anteriormente éramos muchas menos las organizaciones interesadas en proteger a la población civil y proteger la democracia local de las amenazas armadas. Entonces, una de las cosas diferentes es que hoy hay más atención al tema. Lo segundo es que efectivamente cuando nosotros vivimos los peores momentos de esto, pues no había ni redes sociales, ni las mismas capacidades tecnológicas, entonces para las poblaciones también era muy difícil hacer denuncia. Y lo tercero es que realmente, digamos, la violencia que está en este momento es una violencia no directamente enfocada al proceso electoral, o sea, no son actores armados que dicen, a excepción del magnicidio completamente execrable de Miguel Uribe, que dicen voy a incidir a través de la violencia para lograr estos propósitos, sino que tienen unos propósitos de desestabilización, en el caso de las disidencias, o sea, de desestabilizar las regiones y el país, básicamente porque es lo que están buscando en su control territorial, o por el contrario, lo que tienen es un propósito de afincar ese control territorial, pero eso ya lo teníamos antes. Lo que pasa es que ahorita hay más grupos en este mismo propósito. Ahora, los tres principales candidatos, Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se presentan en sus actos públicos con unos dispositivos de seguridad muy fuertes, acompañados de escoltas, de protección antibalas. ¿Por qué se ha construido de esta manera la narrativa de esta campaña presidencial? Pues porque efectivamente ni el gobierno nacional ni Colombia se puede permitir perder otro candidato presidencial. Entonces yo en esto creo que sí hay una narrativa frente a esto. Iván Cepeda ha tenido escoltas hace mucho tiempo. Creo que el más exagerado en la narrativa es Abelardo de la Espriella, porque ni Paloma Valencia, que pertenece al partido del cual fue asesinado Miguel Uribe, pues anda con tantos escoltas ni con tanta seguridad. Pero digamos que en esa materia, pues no sobran las precauciones. Ahora ya lo de la cámara de vidrio antiblindado y todo, creo que hace más parte de un performance donde él trata de hacerse ver como Bukele, como el gran enemigo de las mafias o como Noboa, pero eso es más parte de la actuación misma de la narrativa que quiere vender, y eso no es solamente en Colombia, es en América Latina. Se ha tratado de vender la idea de mandatarios de mano dura como si fuera un modelo que pudiera ser replicable en todo lado, porque efectivamente toda la región tiene
tiene una serie de problemas comunes en materia de seguridad que se tienen que atender y unos estados que son muy lentos, muy clientelistas, muy burocráticos para resolver la vida cotidiana de la gente. Y en esa tragedia pues acampan mucho estos discursos que en realidad son más narrativos que otra cosa, pues no están exentos de riesgos, ¿no? Para la democracia, etcétera, pero por el momento es más actuación que amenaza real de parte de Abelardo. Bueno, quiero preguntarte, Laura, cuál es el papel de los candidatos y de los grupos políticos en el aumento de la percepción de la violencia. Entonces, por un lado, la derecha ha insistido, y basada mayoritariamente en fake news, en que Iván Cepeda es más o menos un candidato de las guerrillas, mientras que también existen denuncias que fueron, de hecho, de las que habló el propio Iván Cepeda sobre grupos armados que han buscado coaccionar el voto, denuncias de las que además Iván Cepeda se desligó. Entonces, ¿cómo impactan estos mismos lenguajes que vienen desde los que están liderando la cosa política? Pues es que hoy en día las elecciones en todo el mundo giran alrededor de las emociones que logren movilizar y el miedo es una de esas emociones muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que hay una narrativa de la derecha que busca mucho movilizar el miedo y una narrativa de la izquierda que trata de disminuir el peso que tiene la situación actual de seguridad para que el debate no se centre en la seguridad. Ahora, yo creo que aquí hay dos, pues ya la labor de uno como analista es mirar un poco a través de esto. Entonces, efectivamente, Colombia sí tiene un problema de seguridad grande, especialmente en ciudades, pero también en algunas zonas del país donde hay grupos armados que han tomado o han incrementado su control territorial y esto lo han hecho con paz, sin paz, con un gobierno de izquierda, con un gobierno de derecha. Y ahí es donde viene la gran pregunta de por qué se nos están incrementando los grupos criminales, dónde nos falta trabajo, etcétera. Y lo otro es que también hay muchas asesorías que rodean a los dos principales candidatos de la derecha que tratan de que el país siga en esta idea de que esto es un asunto de insurgencia contra insurgencia, porque es la narrativa donde se sienten más cómodos, ¿no? A nadie le gusta escuchar en elecciones que esto es un problema complejo donde todos vamos a tener que pagar más impuestos, donde vamos a tener que fortalecer capacidades de policía y donde no hay solución a corto plazo. Nadie quiere escuchar eso, todo el mundo quiere escuchar que en 100 días el país va a ser mucho mejor que antes y que esto lo vamos a hacer poniendo militares en las calles. Y en esa narrativa, pues la derecha se siente mucho más cómoda que la izquierda, que ha tenido, al menos en Colombia, una narración mucho más pro paz. Pero la mayoría de las noticias que circulan en esto son noticias falsas. Lo de los audios de supuestamente un jefe de Calarcá se comprobó, y eso lo hicieron las autoridades, que era un hombre, un extorsionista común que estaba haciendo este tipo de llamadas o este tipo de audios desde la cárcel, probablemente pago por algún otro tipo de interés. Entonces, eso es un poco lo que se puede decir frente a eso. Iván Cepeda no es ningún candidato de guerrillas, y de hecho la única guerrilla que queda en Colombia es el ELN, que no ha sido el grupo de mayor crecimiento tampoco. Bueno, eso solamente para tocar muy por encima el tema del conflicto en Colombia, que lo tendremos que hablar en otro momento. Pero yo quiero preguntarte por el asesinato de Miguel Uribe, que definitivamente ha marcado la competencia electoral y, por supuesto, la historia electoral del país. ¿Cómo ha sido capitalizado este hecho de violencia? Pues es un hecho sumamente desafortunado y por lo desafortunado es muy difícil que alguien pueda controlar la narrativa alrededor de esto. Es un candidato presidencial, falló la seguridad, fallamos todos como sociedad, no debería ser asesinado ningún candidato presidencial y eso pues ha contribuido a fortalecer la narrativa de una gran crisis de seguridad, del retorno a los 90, que es parcialmente cierto. O sea, sí tenemos serios problemas de seguridad y cualquier gobierno que venga sí los va a tener que enfrentar y sí hay que darle soluciones a la gente. Luego, digamos, también ha existido como una especie de capitalización de quién quisiera Miguel Uribe apoyar en caso de que él no fuera o que hubiera querido el candidato, pero esto no ha sido muy exitoso para ninguna de las campañas. Creo que nadie ha podido asumir, digamos, para sí mismo el homicidio de Miguel Uribe. De hecho, ahora sí hay candidaturas que pues han sido sumamente irresponsables con él, con su familia, con todos y con todo lo que ha ocurrido, pero pues ahí sí tengo que decir que al menos dos de los tres punteros han sido considerablemente respetuosos con la materia. ¿Cuál es, entre tanto, el peligro real que corre la ciudadanía este 31 de mayo? Quiero preguntarte cómo evalúan desde Pares si hay suficiente presencia y protección del Estado a lo largo y ancho del país para estas elecciones. Pues sí, pues mira, realmente digamos que los grupos armados van a estar el día de elecciones
con un cabeza de la ciudadanía para obligarlos a votar por uno u otro candidato, eso no va a ocurrir. Y eso no es parte de los riesgos que ha señalado ninguno de los institutos. Efectivamente, digamos, la influencia que pueden tener grupos armados es la misma influencia que ya tienen en el control territorial. Entonces, por ejemplo, y en eso el ejército lo sabe hacer muy bien. El ejército sabe perfectamente cómo operar en entornos de conflictividad armada, en entornos rurales, cómo trasladar las urnas, y ya se ha desplegado toda la seguridad. Y recordemos que las Fuerzas Armadas de Colombia, si en algo están capacitadas, es en este tipo de cosas. Y por ese lado yo no vería que existiera un gran problema. Creo que hay una profunda preocupación también al menos del sector defensa, para proteger las elecciones en esta materia. Donde sí veo que pueden ocurrir problemas, pues son los clásicos problemas de confrontaciones a boca de urnas, en el momento que haya conteos con los jurados de votación, van a ser unas elecciones muy complejas en términos también de la polarización que vive el país, y eso pues efectivamente puede generar situaciones complejas que ya hemos vivido en el pasado, grupos de ciudadanos que están en desacuerdo y van y queman la registraduría, y yo creo que con estas cosas sí hay una gran necesidad de tener cuidado y de tener responsabilidad por parte de los candidatos y también por parte de las organizaciones sociales que vamos a estar ahí acompañando y protegiendo también las elecciones. Me gusta que menciones este tema sobre los disturbios y este hecho de la registraduría que ya sucedió en una registraduría regional y que dejó una persona muerta en la historia reciente. Porque por un lado está el presidente Gustavo Petro, que abiertamente ha mostrado que podría no reconocer resultados, ha mostrado desconfianza con un sistema electoral que por otro lado ha demostrado ser muy confiable y con mucha trazabilidad. Y por el otro lado, pues está, por ejemplo, la candidata Paloma Valencia hablando de la coacción de grupos armados, haciendo esta denuncia. Entonces, existen estos mensajes que llegan desde, digamos, a ambos lados del espectro político para generar desconfianza en lo que pueden ser las elecciones. Sí, tal cual, y está una registraduría en medio de todo esto, que es un organismo pues, autónomo para desarrollar el proceso electoral, intentando calmar la gente para que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas que ya ocurrió. Entonces también hay como una tercera fuerza intentando pues dar información precisa, etcétera. Yo creo que hay dos ventajas en esto, o sea, dos cosas que podemos aprovechar. Primero es que va a haber un despliegue de testigos electorales tal vez como nunca lo hemos tenido. O sea, los votos van a estar cuidados, las urnas van a estar cuidadas en todas las regiones del país. Los candidatos, como por primera vez esto resulta ser un asunto sumamente importante. O sea, yo trabajo en estos análisis hace 20 años y es la primera vez que veo de verdad tanto entusiasmo por la protección de las urnas en zonas apartadas del país. Entonces, eso también va a hacer que la ciudadanía esté muy alerta y muy atenta. Eso es bueno. Ahora, yo creo que el mensaje de parte del gobierno y de parte de los candidatos también tiene que ser mucho más fuerte en reconocer los resultados y obviamente si tienen sospechas en recurrir a los canales que sí existen para mediar esas sospechas. O sea, nosotros tenemos testigos electorales, tenemos un sistema que es muy manual, donde efectivamente pues hay que tomar fotos de los formularios, hay que tener las actas listas, nada de eso sobra, pero donde se puede perfectamente hacer un reconteo. Y en el caso de las presidenciales, pues es mucho más sencillo, entre comillas, el reconteo que, por ejemplo, para el Congreso. Entonces, esa manualidad también nos blinda un poco pues, de todos estos cantos de sirena de que ya el sistema está completamente corrupto y además que son falsos, porque ni el sistema es un sistema corrupto y politizado como ocurre en otros países de la región, pero y tampoco es verdad que los grupos armados estén poniéndole pistola a la gente para votar por uno u otro candidato. Estos informes que han salido son muy producto de correlaciones y sí en informes serios están, digamos, cosas importantes, pero que son las que tenemos que atender.